Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy les ofrecemos la segunda parte de la conversación que mantuvimos con Joaquín Estefanía, en esta ocasión analizando el revuelo que ha causado el estudio de la desigualdad realizado por el académico francés Thomas Piketty. Este estudio acaba de llegar a España en la obra El capital en el siglo XXI, que publica el Fondo de Cultura Económica. Bueno, seguimos en la librería Juan Rulfo. Vamos a hablar de otro libro que publica el Fondo de Cultura Económica, El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. ¿Cuál es el principal mensaje de la conclusión de este libro? Bueno, el principal mensaje es que la desigualdad es una de las características estructurales del capitalismo. No es una cosa coyuntural, sino que se ha dado en todos los momentos, ¿no? Y Piketty lo dice de una manera muy gráfica. Dice la desigualdad es una U. En el siglo XIX la desigualdad estaba en el punto más alto de la U, descendió un poco con motivo de la revolución keynesiana, el estado del bienestar, el New Deal y tal, y ha vuelto a subir a los mismos niveles en estos momentos que tenía el siglo XIX. Así que en lo que se refiere a la desigualdad, ha sido un siglo perdido. Ese es, digamos, el principal mensaje del economista, ¿no? ¿Ha tenido alguna influencia estos años, esta crisis en particular, en esta fama del libro? Sin duda. Es decir, desde el año 2007 ya empiezan a existir suficientes estadísticas y suficientes encuestas para determinar que la desigualdad ha tenido un crecimiento exponencial. Lo cual significaría que los verdaderos paganos de la crisis han sido aquellos que no participaron en la misma, que no son protagonistas de la misma. Y sin embargo, aquellas personas y aquellas instituciones y aquellas entidades financieras que fueron las que provocaron estas dificultades que estamos pasando, están superando la crisis con mucha más tranquilidad y mucha más y con muchos más beneficios que el resto, ¿no? No es el primer libro, desde luego, que se escribe sobre la desigualdad, ni la primera persona que lo denuncia. ¿Por qué Piketty ha llamado tanto la atención? Bueno, vamos a ver, no es ni mucho menos, hay otros economistas, Stiglitz, Krugman, muchos que han estudiado esto, pero la gran diferencia entre Piketty y los demás es que hasta ahora la desigualdad la estudiábamos a través de las encuestas. La encuesta de condiciones de vida, la encuesta de población activa, todas estas cosas, que es una forma de aproximarse. Piketty ha dejado las encuestas y ha entrado en el mundo de las estadísticas y ha hecho una serie histórica de los 2 últimos siglos para ver lo que está ocurriendo. Y en ese sentido ha dado mucho más carácter científico a un modelo sobre la desigualdad. Esa es la gran aportación de Piketty a ese debate, ¿no? Y por eso su libro ha tenido la significación que ha tenido y el debate que ha tenido en Estados Unidos, ¿no? Porque está basado en términos mucho más científicos que los que había hasta este momento, ¿no? El Financial Times lo ha nombrado libro del año de negocios, pero también le dedicó pues unas páginas de crítica, desmontando un poco las tesis de Piketty, basándose en errores que había en los datos. Bueno, ¿es cierto que los hay? Sí, es cierto que los hay. No, yo creo que el Financial Times no llegó a desmontar la tesis. Lo que dijo es que había errores en el modelo estadístico que había aplicado y en las series históricas. Y probablemente eso es cierto, pero son las primeras series estadísticas. Ahora ha dejado el campo abierto para que muchos otros economistas perfeccionen, o él mismo perfeccione ese modelo, ¿no?, de estadístico con el que ha trabajado. Y sin embargo, en ningún momento los defectos que tenía ese modelo y esas estadísticas y esa serie histórica cambiaban la tesis fundamental del libro, que es la que mencionábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Más allá entonces de esas críticas a los datos, ¿ha recibido más críticas a las conclusiones a nivel político el libro? Bueno, primero, ha habido críticas ideológicas, aquellas que desde los think tank más conservadores calificaban a Piketty de marxista, incluso de stalinista. Él ya ha dicho que jamás podía haber sido perfectamente un marxista. Hubiera tenido todo el derecho, pero él ya ha dicho que jamás leyó El Capital, que jamás ha sido marxista, que como mucho se le podría calificar ideológicamente como un socialdemócrata pálido, que lo que es un académico, un investigador, ¿no? Y ese tipo de críticas no sirven. Él dice, para hacer este trabajo yo me he fijado sobre todo en el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos del Hombre, que dice que todos los hombres son iguales o deben ser iguales. Con ese espíritu con el que he trabajado. Esa es una de las críticas.
La segunda crítica ha sido la del Financial Times y otra que decían no es un buen economista, que ya ha quedado desmontado, tercero. La tercera crítica viene más bien de aquellos economistas que piensan igual que él en cuanto a la desigualdad. Piketty dice que en estos momentos el principal factor de la desigualdad no es lo que gana la gente, sino lo que tiene la gente, el patrimonio que tiene la gente, el capitalismo patrimonial. Hay otros economistas que dicen eso es verdad, pero lo principal no es eso, sino los supermillonarios salarios que tienen los ejecutivos de las finanzas y de otras industrias. Y la última crítica, que es la más profunda, es a la última parte del libro, que es cuando él habla de un impuesto mundial para las fortunas, mejorar las instituciones, etcétera, etcétera, que le han calificado de utópico, ¿no? Pero bueno, todos los libros de economía centrales, es decir, los libros de Adam Smith, los libros de Carlos Marx, los libros de Keynes, tenían algo de utópico, más que de utópico, de visionario, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas, mencionabas algunas, hace Piketty entonces para solucionar estos problemas de la desigualdad? Dos grupos de propuestas. Una es fundamentalmente el terreno impositivo, la reforma fiscal. Es decir, él dice que si es verdad, como sostiene, que el capitalismo patrimonial es lo principal en estos momentos que diferencia a los ricos y a los pobres, hay que poner un gran impuesto de sucesiones en el mundo, que es una cosa de la que se habla poco, dice él. Y la otra parte importante es las instituciones. Es decir, a los economistas, si nos preguntaban hasta hace poco qué es lo que hace que un país sea más rico que otro, decíamos los factores de la producción, que tenga mejor capital físico, que tenga mejor capital tecnológico, que tenga mejor geografía, es decir, que no esté al lado del desierto. Eso es lo que ahora se llama el hardware de la economía, pero todos sabemos que para que un hardware funcione bien tiene que haber un software bueno. Y el software bueno de la economía ahora son las instituciones. Y en eso es lo que insiste mucho Piketty. Es decir, para que haya cohesión, para que la economía funcione bien, tiene que haber funciones e instituciones eficaces que funcionen. Has mencionado a Marx y a Keynes, no sé si a ese nivel, pero será duradera la influencia de este libro. Mira, llegará un momento en que Piketty pasará de moda. Y eso es además lo que él pretende. Él es un investigador y un académico, y cuando le hacen propuestas para dar conferencias y todo ese tipo de cosas, está un poco horrorizado de la que se ha montado a través de su libro, porque a él lo que le gusta es investigar y todo eso. Entonces él pasará de moda. Y el libro será superado por otros libros que tendrán mejores estadísticas y mejores series históricas, pero siempre quedará como aquel libro, es decir, que cambió un poco el modelo centralizado de estudio de la desigualdad. Aquel libro que mezclaba el crecimiento económico con la distribución de ingresos, con la distribución de capital y trabajo, con la distribución patrimonial, etcétera, etcétera. Eso es la gran aportación de este libro. Ya para terminar, una valoración personal del libro, tú que lo conoces bien. Bueno, para mí ha sido un shock, por eso mismo que mencionaba durante toda la entrevista, porque yo he trabajado bastante en los temas de desigualdad con un material, con unas herramientas empíricas que son aceptables, como eran las encuestas, pero que no son todo lo afortunadas que ha puesto Piketty. Piketty además no es el solo. Hay una escuela en estos momentos de economistas, algunos de ellos franceses. Esto es muy importante decirlo porque este es un libro. Es el libro que más, el ensayo que más ha influido en Estados Unidos desde la democracia en América de Tocqueville. Es decir, que un francés llegue a Estados Unidos y genere en el mundo de la economía, en el mundo anglosajón, que es el mundo hegemónico, dominante, el debate que ha generado, es decir, es una cosa tan importante, que solamente por eso merecería la pena leer el libro, ¿no? Muchas gracias, Joaquín Estefanía, por atendernos. A ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.